con lo que estamos viendo en el libro de Esther. Y hoy vamos a tener la enseñanza en el capítulo 6 de este libro de Esther. Bueno, la semana pasada, por la gracia del Señor, pudimos... Vamos a acomodar un poco esto. Ahí está. La semana pasada les decía, por la gracia del Señor, pudimos ver el capítulo 5, donde habíamos basado esa enseñanza o ese pasaje Habíamos basado esa enseñanza un poco en la conducta y en el contraste que podíamos ver con respecto a los personajes que aparecían en ese capítulo, que son aquellos que vemos a lo largo del libro desde el primer capítulo, ¿no? Tanto Esther como Amán, y podíamos ver sus conductas y lo que reflejaban cada una de esas conductas. Una de ellas tratando de representar de alguna manera lo que Dios pretendía, y la otra totalmente alejada de lo que Dios buscaba de las personas o busca de las personas. En ese capítulo 5 que nos enfocamos la semana anterior, nos mostraba algunos conceptos en cuanto a la toma de decisiones, ¿no? En la vida de Esther y también en la vida de Amán. Pudimos ver ese contraste bastante claro en cuanto a la conducta, como decíamos recién, de cada uno de ellos, y esa conducta manifestaba un distinto obrar. Uno obraba de una manera, de acuerdo a la conducta del entendimiento y a lo que creía, y el otro, por otro lado, de manera contraria. Vimos que la acción que cada uno de estos personajes tomaba en ese capítulo es parte o era parte de lo que tenían en su interior. Y esto es lo que nos sucede a nosotros, ni más ni menos también. Las decisiones que tomamos en nuestras vidas parten de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros entendemos y de lo que creemos que es bueno o no. Pero así es como decidimos en nuestras vidas. Y esa disparidad que vimos en estas dos personas, tanto en Esther como en Amán, una disparidad clara, bien nítida, revela el carácter moldeado por el Espíritu de Dios o el carácter moldeado por el espíritu del diablo. No puede haber o no tendría que haber un carácter como disfrazado, mezclado en un hombre, y más aún en un hijo de Dios, que esté entremezclado con un carácter que se vuelca más a lo que el diablo quisiera o pretendiese de las personas. Sino que el carácter del Hijo de Dios debiera ser un carácter que se amolda de manera natural a la palabra. Poder identificar estas diferencias que veríamos la semana anterior en cuanto al obrar de las personas en cada situación nos va a permitir vislumbrar de manera más clara la condición del corazón. Y por eso nos hacíamos las preguntas, ¿no? Y decíamos, bueno, de manera personal, sin que uno tenga que responderle al de al lado o a nadie en particular, pero poder analizar y examinar si nuestras decisiones eran sabias o nuestras decisiones eran necias, porque ese es el contraste que veíamos en el capítulo anterior entre estas dos personas. Y esto es parte de los frutos, ¿no? El Señor Jesús en Mateo capítulo 7, ya vamos a ir ahí dentro de unos momentos,
Dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. O ese es el versículo 17 del capítulo 7, pero en el siguiente, en el 18, dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y esto es un poco lo que veíamos, ¿no?, la semana pasada, entre estas dos personas. Ahora, como ustedes ya saben, este pasaje, estos dichos del Señor Jesús forman parte del Sermón del Monte, que arranca por ahí por el capítulo 5 del libro del Evangelio de Mateo, ¿no?, donde Jesús enseña de alguna manera cómo distinguir a los falsos profetas. Y si bien esto de los falsos profetas no tiene nada que ver con el libro de Esther, tiene alguna similitud o por lo menos algún paralelismo en cuanto a cuál es la conducta de las personas impías o cuál es la conducta de aquellos que están en Cristo. Y por supuesto yo no quiero decir que Amán haya sido un falso profeta, porque no tiene nada que ver con el contexto de lo que estamos leyendo, pero sí nos muestra claramente que su vida no reflejaba nada de Cristo, la vida de Amán, ni había ningún contacto espiritual con Cristo, ¿no?, de parte de él, o con Dios mismo en este caso, sino que él, muy lejos de una relación con Dios, este hombre lo único que buscaba era fama y honra personal sobre todas las cosas. Por eso decidía como decidía. Por eso era necio en sus decisiones, ¿no? Este hombre embravecido en sus propios razonamientos solamente tenía por delante todo lo que este mundo puede ofrecer, pero sumado también al odio exagerado que tenía por Mardoqueo y por el pueblo judío, esto era como una bomba de tiempo en su interior, ¿no? Estaba todo mal en este hombre, todo mal. Y decidía de acuerdo a lo que creía. Sin embargo, él creía que todo a su alrededor, a pesar de lo que nosotros vemos con la historia contada, él creía que todo a su alrededor le era favorable, ¿no? Y que la vida le sonreía a causa de sus logros frente a los reyes. Sin duda, este hombre no podía ver para nada la realidad de su inminente caída, de lo que le iba a suceder. Él veía que su vida estaba repleta de beneficios y que todo estaba perfecto, salvo lo que atacaba su soberbia y su orgullo. Y en este caso eso era que Mardoqueo ni le reverenciaba ni se arrodillaba ante este personaje. Bueno, en ocasiones nosotros estamos tan ciegos que vivimos una realidad aparente también, pensando de que las cosas están muy bien, de que todo va sobre ruedas, y no estoy hablando de las cuestiones materiales, sino espiritualmente. En nuestras vidas creemos que todo está bien, que todo está tranquilo, y vivimos en una realidad aparente. Pero eso generalmente sucede porque no nos examinamos a fondo. Eso generalmente sucede porque no queremos ver un poco más profundo. Y entonces pensamos que todo está bien. Y la verdad es que si hay pecado en nosotros y somos parte de una naturaleza caída, nunca va a estar absolutamente todo bien. Siempre nuestras vidas van a estar salpicadas de pecado. Aunque estemos justificados en Cristo, ¿no? Pero esto es lo que va a suceder. A veces no nos damos cuenta, ¿no?, en lo más mínimo, que vamos camino al desastre por nuestras decisiones, por nuestras malas decisiones. No podemos verlo, a pesar de que hay alarmas muchas veces que se encienden como esas luces de peligro, ¿no? Pareciera como que desconectamos esas alarmas de nuestro interior para que no suenen. Entonces hacemos oídos sordos y tomamos decisiones necias.
lejos de las decisiones sabias que, por ejemplo, Esther había tomado en el tiempo de ayuno y en el tiempo de meditación para ver cómo se iba a presentar delante de este rey, porque dijimos que peligraba su vida. Ahora bien, la historia continúa y cuando llegamos al capítulo 6, que es lo que vamos a tratar en esta tarde, nos encontramos con algo un poco más sorprendente aún. Parece como que ahora tiene un poco de sentido ese tiempo que Esther se tomó cuando le dijo en el primer acercamiento al rey, bueno, voy a ofrecerles un banquete, pero cuando se acercaron al banquete, le dijo, bueno, si ha alcanzado gracia ante sus ojos, vengan mañana a otro banquete, ¿no? Y uno a veces puede decir, bueno, pero ¿por qué esto? ¿Esto es lo sabio? ¿Esta propuesta de Esther fue sabia? Bueno, ahora vamos a ver en este capítulo que ese tiempo de espera tiene sentido cuando le dijo al rey que al día siguiente daría otro banquete para agasajarlo y también Amán iba a estar presente ahí. El Señor de alguna manera puso en el corazón de Esther esta decisión de ofrecer un banquete al siguiente día para darse tiempo de colocar en el rey, y esto lo hizo Dios, un tiempo de falta de sueño en esa noche que separaba el día del primer banquete al segundo. Una falta de sueño en el rey al estar pensando en varias cosas. Ese rey se acordó de Mardoqueo. Y no solo eso, sino que también quería darle honores a Mardoqueo por la conducta que había tenido anteriormente con el rey. Pero vamos a leer este capítulo 6. Gracias. Estaba medio atragantado. Vamos a ir a la lectura, hermanos. Si me acompañan ahí en el capítulo 6. Esto les va a dar un poquito más de luz de lo que siguió pasando y de cómo sigue la historia. Esther, capítulo 6. Si llegamos hasta ahí, vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner malo en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo, que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey, para el varón, cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él. Así se hará el varón cuya honra desea el rey.
Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego Amán a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres, su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Ester había dispuesto. Bueno, así se desarrolla la historia en este capítulo 6. Y muchos podrían pensar que la casualidad se apoderó de toda esta situación, ¿no? Y claro, que también se podría pensar que de manera casual, justo en esa noche, no en otra noche, sino en esa noche, se le ocurrió a este rey ver en el libro de las memorias para considerar qué distinción se le había hecho a este hombre Mardoqueo. Bueno, puede que muchos lo quieran pensar así o verlo así, ¿no? Leen esta historia y dicen, bueno, qué casualidad, ¿no? Ahora sí, claro, yo me pregunto lo mismo, qué casualidad. Porque justo en esa misma noche, justo cuando el Señor había hecho que Ester pida otro banquete para el otro día, qué casual. Bueno, pretender minimizar el actuar de Dios en este mundo a una simple casualidad, y más cuando estamos tratando con la Escritura, es directamente desestimar o dar casi por nada el poder de Dios, el cual tiene absolutamente sobre todas las cosas. Por lo tanto, esto no es casual. De ninguna manera es casual. Y si decimos que es Dios en este libro actuando por detrás de la escena en cada detalle de esta historia, entonces este tiempo de insomnio de este rey, en donde no podía dormir y entonces se le ocurrió, ¿no?, pedir los libros porque no tenía otra cosa que leer o que hacer. Bueno, es muy interesante. Él quiso leer este libro, ¿no? Y no solamente lo quiso leer, sino que se interesó en lo que decían esas memorias. Este tiempo de insomnio también hay que atribuírselo a Dios, porque Dios utilizó una sabia decisión de Ester para que después, en este tiempo de insomnio de este rey, él pueda obrar en él, poner este pensamiento en su mente de ir a buscar en el libro de las memorias para que ahora Mardoqueo sea enaltecido por lo que había dicho o lo que había denunciado allá por el capítulo 2. Todos los reyes de Persia, los que fueron pasando a lo largo de los distintos reinados, tenían un libro de memorias, como si fuera un diario, ¿no?, personal, vamos a decir, una cosa así, en donde se registraban todas las cosas que pasaban en el tiempo de cada rey. Cuando el rey pide que se lean estos escritos, encuentra que aquel Mardoqueo había denunciado un complot. ¿Recuerdan ustedes? Nosotros esto lo leímos en el capítulo 2 de Ester, en los versículos 21 al 23, en donde había dos de los eunucos que querían atacar al rey o querían lastimar al rey o querían matar al rey. Había un complot ahí, ¿sí? Bueno, esto es lo que había denunciado Mardoqueo y eso quedó escrito en el libro de actas, en el libro de memorias. Entonces este rey esa noche dijo, a ver, voy a leer el libro de las memorias para ver qué distinción o qué bien o qué honra se le había dado a este hombre por hacer esto, ¿no?, por cuidarme a mí. Porque recuerdan ustedes que Mardoqueo se lo dijo a Ester y Ester se lo dijo al rey, que había algunos que iban en contra del rey.
Bueno, ustedes saben que esto le costó la vida, después se averiguó sobre el tema y esto le costó la vida a los eunucos, ¿no? Mardoqueo había denunciado este hecho en ese momento y ahora la providencia de Dios trae nuevamente al pensamiento del rey ese acto valeroso de Mardoqueo y produce en él el sentir de querer honrar a este hombre por su fidelidad. Dios estaba dirigiendo la vida de todas estas personas que aparecen en este libro, sin duda alguna. Bueno, Santiago 4:15 dice, en lugar de lo cual deberíamos nosotros decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Porque no es lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere, siempre, en cualquier situación. Hermanos, nosotros tenemos que entender que la voluntad de Dios determina todas las cosas. Absolutamente todas las cosas, incluyendo cada detalle de nuestra vida, de nuestro futuro. Lo que escuchábamos hoy que ocurrió el día domingo, o lo que nos pudo haber ocurrido hoy, o lo que nos ocurrió hace 20 años atrás, tanto conflicto, tanta amargura. Dios ha determinado todas las cosas, cada detalle. Por lo tanto, el jactarse de que nosotros somos los que, de alguna manera, diseñamos todas las cosas, puede haber alguna intervención, pero el Señor tiene todo precisamente preparado. El jactarse es de necios, no es de sabios, y no es correcto delante de Dios. Él es quien obra en toda situación. Y yo sé que decir esto para nosotros no es nada nuevo, ni nada que no sepamos, pero siempre es fundamental recordar esto. Siempre es fundamental recordar esto y traerlo a la memoria cuando las situaciones son difíciles, son complejas, porque es ahí cuando tendemos más bien a olvidar esta verdad, ¿no? Solemos tender a pensar que Dios perdió el control de todas las cosas. ¿Por qué me pasa esto a mí? Bueno, no es así. Escuchábamos algún testimonio hoy, ¿no? Con respecto a eso. Entonces, este rey, Asuero, se propuso honrar a este hombre, a Mardoqueo. En ese momento, quien estaba en el patio del rey, un lugar anterior a llegar ahí a la parte más alta donde el rey estaba sentado, quien ya venía con la intención de decirle al rey que había que colgar a Mardoqueo por el odio que le tenía, el rey en ese momento manda llamar a Amán desde el patio y le hace una pregunta fundamental. Una pregunta muy interesante y una pregunta que nos va a llevar a meditar algunas cosas en esta noche. ¿Qué se debe hacer con alguien a quien el rey quiere honrar? Bueno, Asuero le pregunta a Amán eso. ¿Qué debo hacer? Él ya tenía en mente honrar a Mardoqueo por su fidelidad, porque le salvó la vida, vamos a decir. Bueno, entonces él, como Amán había sido puesto por el mismo Asuero sobre todos los príncipes, y lo agasajaba, que venga Amán, que lo voy a consultar. ¿Qué debe hacer el rey? ¿O qué debe hacerse con alguien a quien el rey quiere honrar? Esta pregunta colocó a este orgulloso Amán en el primer lugar de su exaltación una vez más y se preguntó en silencio, ¿cómo? ¿A quién más que a mí quiere honrar este rey? Debo ser yo, ¿no? O sea, él calculo que se habrá preguntado, a quien quiere honrar soy yo. Bueno, ¿por qué será otro? No puede ser. Si ayer yo era como su hermano, delante de él y delante de la reina, ellos me daban todos los honores. Yo estaba hasta ayer en un pedestal, ¿no? Para con ellos.
sirviendo como uno de ellos. Bueno, una ceguera grande la que tenía este hombre, sin duda alguna, una ceguera muy grande, porque la cosa no era para él, ¿no? Y esa ceguera es la causa de su posterior ruina. Su soberbia era tan elevada, que no había forma de que no se enaltezca. No había nada espiritual en este hombre. Su conducta siempre lo dirigía a las mismas acciones. Lo venimos viendo ya hace unos capítulos atrás, ¿no? Uno de los comentarios sobre este pasaje dice que los reyes de Persia se enorgullecen de sí mismos al recompensar generosamente a aquellos que los ayudaban. Por lo tanto, no es que Asuero iba a recompensar de alguna manera o iba a honrar de alguna manera a Mardoqueo porque era un gran cristiano o era un gran devoto de Dios. No era esa la motivación. Pero también esta costumbre, a pesar de que no era la motivación, fue la costumbre que Dios utilizó también para seguir su propósito. Ustedes vean cuántas cosas, costumbres, hábitos, leyes, normas, formas, conductas, toma Dios en esta gran historia para llevar adelante su propósito. Mardoqueo hasta el momento todavía no había sido recompensado según lo que los servidores del rey le habían dicho. Él preguntó: ¿este hombre tuvo alguna distinción por lo que hizo? ¿Fue recompensado? ¿Fue honrado? No, nada hasta ahora. Entonces el rey le dice que traiga las ropas y todo lo que el mismo Amán le había aconsejado, porque cuando el rey le pregunta, Amán le dice: sí, hay que ponerle las ropas reales, hay que traer el caballo, tiene que ir por la ciudad, lo tienen que ver. Pensando que iba a hacer él. Hay que recompensar y honrar a tal persona. Pero lo que él no sabía es que este consejo que salía de su propia boca sería su propia destrucción. Porque el honrado no iba a ser él, sino su enemigo. Ese le iba a ser el honrado, a quien él quería colgar. Ese era el que iba a ser honrado. Luego de honrar a este hombre, como le había ordenado el rey, Amán se va a su casa humillado y lleno de vergüenza, que por otro lado eso ya le estaba mostrando su final. Ahora, cuando llega a la casa, dice la Escritura, que estaban los sabios y Ceres, su mujer, diciéndole algo que de alguna manera, recuerdan ustedes lo que le había dicho antes, ¿no? Ceres, su mujer: vamos a poner una horca para este hombre, así podés seguir tu vida tranquilo y este hombre que muera. Ahora parece que se le iluminó un poco la mente a esta mujer, y le dijo que si verdaderamente Mardoqueo era de la descendencia de los judíos, entonces no había ninguna chance de vencerlo, porque ella sabía que Dios era el rey de los judíos y los dirigía. Ella sabía esto. Ella hace cierta alusión aquí al pacto de Dios con Abraham, ¿no? Y a la promesa de que la simiente de la mujer prevalecería sobre la simiente de la serpiente. Ella sabía esto. Dios no permitiría la destrucción de su pueblo de ninguna manera, porque de este pueblo, como ya lo dijimos, vendría nuestro Señor. Este es un poco el contexto. La semana anterior nosotros basamos la enseñanza, como les decía al principio, en cuanto a la toma de decisiones, en la conducta que muestra una persona, y decíamos que dependiendo de lo que crea y de la fe que tenga en la Escritura, en la palabra y en la firmeza de sus convicciones, mostrará un buen fruto o un mal fruto dependiendo de lo que hay en su alma, sin duda alguna. Y a pesar de que este rey Asuero era un rey del mundo, sin ningún registro espiritual de su alma, hizo una pregunta
que nos puede llevar a una reflexión para nuestra vida en el presente, ¿no? Él le pregunta a Amán, ¿qué se le debía hacer al hombre cuya honra desea el rey? Él quería saber cuál sería la manera más apropiada de honrar a alguien que había tomado un camino de fidelidad, de verdad, de lealtad, de decisión sabia por este rey, o sea, Mardoqueo. ¿Qué debíamos hacer con este hombre, con un hombre así? Él deseaba hacer algo por un hombre de estas características. Él buscaba ponerlo en un lugar de privilegio por su conducta. Y esto nos lleva a pensar a nosotros que había ciertas cosas en la conducta de Mardoqueo, había ciertas convicciones firmes en cuanto a Dios y a su pueblo, y nos lleva a pensar también que tampoco estaba dispuesto a cambiar nada de lo que creía, a pesar de todas las consecuencias. Y este tipo de almas son las que hacen la diferencia con un mundo o en un mundo caído en el pecado, en la desidia, en la falta de interés, ¿no?, para con otros. Y este hombre había mostrado frente al rey una conducta digna de destacar. Y en su momento, en el momento que denunció, hizo que el rey salvara su vida. Por lo tanto, la conducta de Mardoqueo era una conducta leal. Entonces, lo que nosotros podemos ver en este hombre son los frutos de un corazón que desea amar a Dios. Un corazón que desea ser leal a Dios. Un corazón que desea ser fiel a Dios. Un corazón que quiere dar frutos dignos de arrepentimiento frente a Dios. Y nosotros vamos a utilizar precisamente el capítulo 7, si me acompañan hasta ahí, de Mateo, desde el versículo 15 al versículo 20, vamos a leer muy rápidamente. En donde dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Bueno, la respuesta es no. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Les decía que vamos a utilizar estos pocos versículos de Mateo 7, desde el versículo 15, que aunque está hablando en este caso de los falsos profetas, la distinción que Jesús recalca aquí, y ahí es donde quiero apuntar, es la diferencia en la conducta, que parte o que nace de un corazón que ha cambiado. Por eso leemos estos versículos. Los frutos que genera un corazón cambiado y los frutos que genera un corazón no regenerado. Jesús en el Evangelio nos da una imagen sencilla pero poderosa en estos versículos. En estos versículos que acabamos de leer de Mateo, ¿no? La de un árbol y sus frutos. Es una ilustración sencilla. No se necesita ser un agricultor para entender de qué está hablando el Señor. Un árbol sano da un fruto bueno. Un árbol enfermo o malo no puede producir un buen fruto. Así también es el corazón humano, así tal cual. Por eso vemos una conducta en Esther y una conducta muy distinta en este hombre Amán. Ahora, nosotros tenemos que entender que Dios no está interesado solo en nuestras apariencias externas,
sino en lo que realmente producimos en nuestras vidas. Ahí hay un interés personal del Señor, porque Él es el que ve el corazón. Y la vida de Mardoqueo reflejaba un buen fruto, y Amán vio esto, y por eso Asuero vio esto, y por eso quería honrarlo. No porque el rey era espiritual, o porque tenía valores religiosos, ¿no? Sino porque quizás estaba en todo detalle, y vaya a saber por qué otra razón, pero sin duda nada tenía que ver con una motivación de tipo cristiana. Asuero quería honrar a este hombre, no porque sabía de aquel versículo que dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo le es pecado, de ninguna manera, sino porque había motivaciones personales. Y seguramente esto que decíamos de ese comentario que les contaba hace un rato, de que cuando los reyes eran ayudados, ellos mostraban honra para hacerse ver frente a su reino de lo bien que se manejaban con aquellos que los habían ayudado. Bueno, nada que ver con lo que enseña el Señor Jesús. El Señor Jesús se encargó de enseñar que la verdadera naturaleza de una persona se revela en lo que produce. Se revela en sus acciones, en sus palabras, en sus consecuencias, en las consecuencias de sus actos. Un corazón bueno dará un buen fruto, pero un corazón corrupto va a dar un mal fruto. No hay otra respuesta. Si nosotros buscamos honra de parte de Dios, así como este rey quiso hacerlo con Mardoqueo, entonces nuestros frutos, son fundamentales a la hora de recibir esa honra. Si nuestros frutos son malos, ¿qué honra vamos a recibir de Dios? Ninguna. No podemos pretender que Dios nos honre con su presencia, que nos honre con su sustento, que nos honre con su caridad, que nos honre con su piedad, que nos honre con su misericordia, que nos honre con su amor. No podemos pretender que nos honre con su benignidad, ni ninguna de sus gracias, si nuestros frutos no son dignos de arrepentimiento. De ninguna manera Dios honrará una vida que se dedique a desestimar la santidad, a desestimar la piedad, la oración, la misericordia hacia otros. De ninguna manera. Por eso el galardón, el premio, será en definitiva aquellos que hayan lavado su alma con la sangre de Cristo y que por consecuencia de esta obra hoy viven preocupados en su alma para agradar a su Rey, que es Dios. Hermanos, lo que una persona refleja es lo que es realmente. Cuando nosotros reflejamos apatía, eso es lo que tenemos por dentro. Y se ve. Cuando no hay paciencia, eso es lo que reina. Cuando no hay misericordia, eso es lo que hay dentro nuestro. Cuando no hay amor y se refleja, eso es lo que estamos sufriendo por dentro. Entonces, eso es lo que va a florecer, a no ser si florece algo que debe ser espiritual, pero que quizás es algo fingido. Bueno, también eso tiene un tiempo de vencimiento, ¿no? Porque en algún momento va a salir a la luz. No se puede fingir eternamente lo que uno no es. Tarde o temprano ese fruto reflejará la raíz. Cuando el fruto está podrido por alguna razón, hay que ver si la raíz también no está así. Porque esto no se trata solamente de palabras, ni de dones espirituales, ni de apariencias. Entonces nosotros deberíamos preguntarnos otra cosa, ¿no?
¿Qué fruto está dando mi vida en particular? Hoy día, en estos tiempos. ¿Qué es lo que está predominando en mi vida, no? ¿Frutos que son compatibles a los hijos de Dios o frutos que son más compatibles a bastardos? Nosotros no vamos a poder dar buen fruto si nuestra naturaleza no está en Cristo. Si nuestra naturaleza no ha cambiado por completo, nunca vamos a dar buenos frutos. Y si los damos, no van a ser por la motivación de Cristo. Por lo tanto, no es nada delante de Dios. Y esto nos tiene que llamar a reflexionar todo el tiempo, ¿no? Sobre nuestra vida, una y otra vez. En estos versículos que acabamos de leer en Mateo, Jesús usa la naturaleza o sea, el árbol, el fruto, para mostrar una verdad espiritual, ¿no? Pero también dentro de estos versículos, lo que hace el Señor Jesús es introducir el destino del árbol. En el versículo 19 dice, todo árbol que no da buen fruto tiene un destino que ya está sentenciado. Dice, es cortado y echado en el fuego. Cortado y echado en el fuego. Es un mal árbol, o sea, por supuesto que da mal fruto, y no es algo que se dice porque sí, sino que está dando las perspectivas del juicio final. Está mostrando lo que va a terminar pasando con ese árbol, representando a ese hombre y con sus obras malas a consecuencia de su corazón malo. El fruto malo no solamente es ineficaz, que no sirve, de acuerdo a lo que dice el Señor Jesús, sino que es condenable. Es condenable. Esta era la situación de Amán. Y esta puede ser la situación de algunos de los corazones que están aquí hoy también. Tu vida, si da malos frutos, es porque el corazón no está regenerado aún. Y por lo tanto, tu corazón hoy día sigue siendo condenable. Esta era la situación de Amán, pero también la de Asuero. La de Ceres, su mujer, también. Pero no era la situación de Esther y la de Mardoqueo. Ellos estaban siendo honrados por Dios primeramente, por sus frutos, por su conducta y por su fidelidad. Así como en ellos Dios esperaba verdadero fruto, también lo espera de nosotros hoy día. Y si por alguna razón el Señor Jesús no fue claro en estos dichos, en estos 4 o 5 versículos que habla sobre el fruto y sobre el árbol, en el versículo 20 vuelve a reafirmar este principio, con lo cual hace un llamado a dejar clara la evolución espiritual de cada persona cuando dice, así que por sus frutos los van a conocer, o los conoceréis. El versículo 11, volviendo a Esther, el capítulo 6, nos muestra cómo Dios honra a quienes le honran. Y a pesar de que no había intención alguna en Mardoqueo en ser visto por el pueblo sobre un caballo y siendo puesto en alto con un ropaje real y con la corona y que se pregone, así quiere el rey, honra para este hombre. Igualmente Dios quiso que eso se lleve adelante. Que así sea. ¿Cuánto más grande que esta exaltación a Mardoqueo a nivel mundo o costumbres del imperio persa, por haber sido fiel a la escritura y haber mantenido una conducta digna en nuestra salvación, cuán más grande será la exaltación que el Señor nos dé a nosotros? Infinitamente más grande será. Ahí estaremos nosotros, su pueblo, su iglesia,
honrados por Él, sin haberlo merecido, solo porque su espíritu nos lleva a buscar honra e inmortalidad, perseverando en bien hacer. Pero habrá muchos que buscando honra e inmortalidad se encontrarán con la ira y el enojo de Dios por haber sido contenciosos y no obedecer a la verdad, sino que obedecieron a la injusticia. Y a ellos solo les espera tribulación y angustia por haber hecho lo malo. Parafraseando un poco lo que dice Romanos en capítulo 2. Esto es lo que vamos a terminar viendo que le sucede a Amán en el próximo capítulo, si Dios lo permite, el miércoles próximo. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 30 dice: yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Impresionante declaración del Señor. Yo honraré a los que me honran, pero a los que me desprecian serán tenidos en poco. Nada valdrán para el Señor. Esta es una honra legítima del hombre hacia Dios, una honra buscada con un corazón correcto, en integridad, en fe y en una vida recta. Filipenses dice que Cristo se humilló a sí mismo, por lo cual Dios lo exaltó a lo sumo. Y ese es el modelo divino, ¿no? Primero, humillación y luego exaltación divina. Siempre es así. Primero arrepentimiento y luego la más rica bendición de parte del Señor al hombre. Mardoqueo no buscaba ninguna honra de los hombres, no pensaba en algo temporal o superficial, no se jactaba de que el rey lo haya puesto sobre un caballo y lo hiciese pasear por la ciudad para honrarlo. No le interesaba eso para que todos lo vean, de ninguna manera. No era alguna satisfacción momentánea, no partía nada de esto de su orgullo. Su honra era eterna, justa y nacida de una obediencia y de una humildad, fruto de una vida rendida a Dios. Nosotros deberíamos vivir buscando la aprobación de Dios antes que la de los hombres, buscando el favor de Dios y no el favor de los hombres. Así que Amán no es ningún buen ejemplo para los cristianos. Quizás lo sea para aquellos que, estando en el mundo, buscan su propia gloria sin ni siquiera ver que van camino a ser cortados y quemados. Hermano, que este tipo de vida no sea nuestra vida. Que no sea así nuestra vida, por favor. Busquemos en oración que Dios, por medio de Cristo, nos lleve a hacer crecer en nuestra vida esos frutos del Espíritu, de los cuales hay una amplia lista en Gálatas capítulo 5. Y así llevarlos adelante de manera práctica en tu vida y en mi vida. ¿De qué manera? Bueno, mostrarle a alguien que te haya ofendido muchísimo, mucho más amor y misericordia. Vivir con esa paz interior, descansando en el Señor, por sobre esas ansias constantes. Siendo paciente con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, los que son de sangre y los hermanos de la iglesia. Siendo paciente con tu esposa, con tu esposo, con los compañeros difíciles del trabajo, con los compañeros difíciles del colegio. ¿De qué manera podemos ver esos frutos? Demostrando mansedumbre, no orgullo cuando recibimos una corrección. ¿De qué otra manera? Pidiendo perdón sinceramente a quien sea necesario y restaurar las relaciones que se han roto. Esos son frutos prácticos en una vida cambiada. Dejar de lado las prácticas ocultas del pecado, si las hay en nuestra vida.
cambiar hábitos que son dañinos, como todo tipo de vicio al cual quizás hoy estemos entregados. Tratar con nuestro carácter, actuar con integridad en nuestro trabajo, aunque nadie nos esté viendo. Rechazar todo tipo de sobornos o arreglos, aunque perdamos dinero. Servir en nuestra iglesia con humildad. Ayudar a quien lo necesita sin mirar quién es o qué hizo. Este es el camino del cristiano, hermanos. Este es el camino que el cristiano tiene que transitar, debe transitar, y Dios espera que ese sea el camino que transite. Este es el camino que transitó Mardoqueo, el camino que vivió Mardoqueo, y esta distinción, ¿qué distinción se le hizo a este hombre? Esta distinción de Asuero para con Mardoqueo nunca se comparará a la gloria que le espera al creyente en el tiempo eterno. Esa sí que va a ser una gran distinción y no la merecemos. Vale la pena, sin ninguna duda, vivir en pos de la eternidad. Sin ninguna duda. Sabiendo que en esta vida se presentarán momentos donde se va a demandar la fe que hay en nosotros. Y ahí se va a ver tu conducta y tu fruto. Si es un buen fruto, bueno, gloria a Dios por ello. Si es un mal fruto, arrepentite. Arrepentite. Porque el Señor puede cortarte y quemarte. Cuando esto suceda, no lo malo, sino lo bueno, que nuestro testimonio sea acorde con lo que decimos creer. Y así avancemos en la vida buscando esos frutos que nos llevarán a la honra de Dios para con su pueblo. No vamos a recibir honra de Dios. Podemos recibirla del mundo, pero no vamos a recibir honra de Dios si nuestras vidas no están alineadas a su palabra y nuestros frutos no son acordes a lo que el Señor pide de su pueblo. El ejemplo de Mardoqueo es un ejemplo digno a seguir, a copiar, porque es no porque nosotros le exaltemos de gran manera, como decir, oh, es el ídolo Mardoqueo. No, pero sí el Señor obró en su corazón para que él pueda mantenerse perseverando en lo que creía y en lo que pensaba, a pesar de toda situación. Y a eso nosotros estamos llamados, como iglesia y como pueblo de Dios. Que el Señor nos dé en su gracia corazones dispuestos a poder honrarle de esta manera. Si Dios lo permite, el miércoles próximo veremos una parte del desenlace de la vida de Amán, en donde, bueno, va a quedar sin vida, porque va a morir. Pero no quiero, como dicen, spoilear, así que si Dios quiere, el miércoles próximo seguiremos con este hermoso libro que nos está mostrando, que nos está haciendo ver cómo el Señor obra en toda situación. Oremos y terminamos. Padre, gracias, Señor, por mostrarnos estas verdades. Gracias, Padre, porque podemos ver en tu palabra la guía para nosotros, Señor, en este tiempo. Podemos ser guiados por tu Santo Espíritu, Señor, con estos ejemplos bíblicos. Y te pedimos, Padre, que estemos a la altura de las circunstancias, Señor, aquellos que en tu gracia has regenerado los corazones, Señor. Ayúdanos a poder vivir en tu palabra en todo momento y a poder copiar este tipo de carácter, Señor, que sin duda es el carácter de Cristo. Te damos gracias, Padre, por el tiempo juntos. Te pedimos que bendigas lo que resta, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.